Shalom familia, mi nombre es Augusto Rodríguez, yo soy el hermano y pastor de la congregación Yeshua en Ertamida, aquí en Argentina. En este video, en esta enseñanza, quiero compartirles algo que pudimos aprender y compartir en la congregación este fin de semana con la porción de la semana. Vamos a hacer hincapié en lo que es el voto nazareo o el voto nazir, como se dice en hebreo, y compartir y ver cómo este voto nos puede traer mayor luz y hacer una conexión muy importante con el Nuevo Testamento. Por eso quiero invitarlos a que vamos al libro de Números. Para arrancar, vamos a ir al libro de Números, capítulo 6, en donde vamos a tener la referencia bíblica de lo que es el voto nazareo. Dice el número 6, versículo 1 al 8, vamos a leer. Y dice lo siguiente. Habló a Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se aparte, haciendo voto de nazareo para dedicarse a Adonai, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uva fresca ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sea cumplido los días de su apartamiento a Adonai. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Adonai no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre ni por su madre, ni por su hermano ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando muera, porque la consagración de su Dios viene sobre su cabeza. Todo el tiempo de nazareato será santo para Adonai. Eso es lo que nos menciona el libro de Números, capítulo 6, sobre el voto nazareo. No nos da mucha información, no nos abarca, o sea, no nos da muchos detalles sobre cómo se hacía este voto. Y cuando leemos esta porción, nos damos cuenta que podemos hacernos varias preguntas. ¿Quiénes eran los que podían participar? Nos dice hombres y mujeres, pero no es muy específico. También no nos menciona el motivo, así que es una pregunta válida. ¿Cuál es el motivo por el cual una persona, un hombre o una mujer, decidía hacer este voto nazareo? Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuánto tiempo dura? ¿Por qué? Porque cuando leemos nos menciona de que X cantidad de tiempo, el tiempo que se determine, pero no sabemos cuánto es el mínimo ni cuánto es el máximo. Entonces, vamos a investigar un poquito de esto porque cuando empezamos a estudiar sobre lo que es el voto y ver cómo funcionaba y cómo se aplicaba y al responder esas preguntas, vamos a poder hacer una conexión con el Nuevo Testamento. Pero para poder obtener más información, lo que necesitamos es usar otro recurso que no sea la Biblia. Gracias al Eterno, hoy tenemos la bendición de contar con libros como por ejemplo la Mishnah, que es lo que vamos a usar en este momento en el tratado que habla sobre el voto nazareo. Y la Mishnah es un documento primario. Es un documento, ¿por qué primario? Porque la Mishnah no es un libro rabínico o un libro judío como eh, se nos ha enseñado o creemos nosotros. En sí, la Mishnah es un documento que fue, digamos, escrito y fue documentado en primera persona por personas, los que escribieron la Mishnah, eran sacerdotes que estaban en primera persona, eran testigos oculares de lo que estaba sucediendo en el templo. Y ellos documentaron todos los protocolos, todo lo que se hacía en el templo, ellos lo dejaron documentado en lo que hoy lo conocemos como la Mishnah. Es más, uno de los sacerdotes que es parte de la Mishnah es como lo menciona la Mishnah, el Rabí Eliezer ben Jacob, que él estuvo en el primer siglo, era contemporáneo con nuestro Mesías Yeshua. Entonces, vamos a usar este documento porque es un documento primario y nos va a dar la fuente de cómo se hacía esto en el templo.
y nos va a ayudar también a responder muchas de las preguntas que nos puede abrir al leer Números capítulo 6 sobre este voto. Como vemos, no nos da mucha información, nos da una pequeña explicación. ¿Por qué? Porque recordemos que la Biblia fue escrita para nosotros, pero no dirigida a nosotros. Entonces, tenemos que ahora empezar a investigar y poder comprender bien el contexto en el cual está sucediendo esto del voto nazareo. Entonces, yo quiero invitarlos que vamos a la Mishnah para obtener más información. Cuando vamos a la Mishnah, vamos a ir aquí a la Mishnah nos dice lo siguiente. El Nazir, apartado, consagrado, es obligado a no probar vino ni ningún producto de la vid como uvas frescas o pasa, pulpa o grano de ollejo de la uva, ni nada que estuviese mezclado con vino o empapado en él, durante el tiempo que durara el voto. El Nazir no podía cortarse el pelo, tampoco podía contraer impurezas legal. Aquí la Mishnah nos está hablando de impureza legal, pero yo les recomiendo que puedan ver dentro de los videos que tenemos en el canal. Tenemos un video que es pureza ritual, pureza moral. Es una pequeña introducción que hemos podido compartir con los hermanos en la congregación. Pero también los invito a que vayan y vean los estudios de pureza moral y pureza ritual de nuestro hermano y Morer Rico Cortés en teshuva.tv y en Tesoros del Templo. Para tener más amplitud sobre el tema, no nos vamos a enfocar justamente ahora en eso, sino que nos vamos a enfocar en el voto. Cuando la Mishnah nos habla de impureza legal, está hablando de lo que son impurezas rituales. Entonces nos decía, tampoco podía contraer impureza legal o ritual en este caso por el contacto con un muerto, aunque fuese un pariente cercano como los propios padres o hermanos. Es lo mismo que nos está diciendo la Torá, lo que nos está diciendo el Números capítulo 6. Pero en la Mishnah nos amplía un poco más. Nos dice, pero exceptuando el caso de la muerte que el muerto, perdón, que ya se ha abandonado. En ese caso, su obligación era proveer a su entierro y no provocaba la impureza ritual. Es un dato bastante interesante, porque si nosotros leemos en la Torá, en los versículos 6, 7, nos menciona que no puede contraer impurezas con el contacto de un muerto. Vamos a seguir leyendo lo que dice la Mishnah. El nazareato se interrumpe en caso de que el nazir contrajese impureza legal o ritual por el contacto con un muerto, ya fuese voluntaria o involuntariamente. En tal caso, el nazir tenía que cortar su pelo al séptimo día de haber contraído la impureza. Al octavo, ofrecería 2 tórtalas como sacrificio por el pecado, 2 palominos como holocausto y un cordero como sacrificio por culpa. Ese era el procedimiento que debía cumplir una persona que había hecho el voto y tenía contaminación por un muerto. Pero es bastante interesante que nos menciona lo que está resaltado en verde, como podemos ver aquí lo que está en verde. Vamos a detenernos ahí un segundito. ¿Por qué? Porque es interesante ver que en la Mishnah hace esta aclaración de que una persona que hace un voto, si va por la calle y se encuentra una persona muerta, él tiene la obligación y el deber de dar asistencia a ese muerto. O sea, él tiene que hacerse cargo del funeral, el entierro de ese muerto. Y esto es bastante interesante porque es un poco lo que el Eterno nos ha mandado a hacer, justicia y bondad. Es interesante porque, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Esta persona que murió puede ser una persona que no tiene familia, está en situación de calle, no tiene recursos para un entierro, entonces está tirado en la vera del camino. Pero si este nazareo pasa y lo ve, tiene que hacerse cargo de lo que es el entierro. Y eso es algo que nos muestra un poco el carácter de Dios.
Vemos que en el párrafo, perdón, en el versículo 8 del capítulo 6, nos menciona que la persona que contrae este voto es santo para Adonai. Y el mismo protocolo tenía el sumo sacerdote. Cuando vamos al capítulo 7 de la Mishnah, nos menciona que tanto el sumo sacerdote como el nazareo no podían contraer impurezas por muerte. Y ambos tenían que hacer lo mismo. Si encontraban un muerto en el camino, tenían que hacerse cargo de enterrarlo, de darle una digna sepultura, y eso no hacía que contrajeran lo que era la impureza ritual por muerte. Es bastante interesante y eso nos muestra el carácter de Dios. Nos está mostrando que el Señor tiene dignidad por hasta los muertos y que nosotros no podemos hacer caso omiso a eso. Y eso es parte de la función de Israel, de ser árboles de justicia y bondad. Es algo interesante porque imagínense una persona que está en un voto, lo que menos va a querer es contaminarse para poder terminar este voto. Y vemos que ahí nos menciona de que la forma de que el nazareo incurra o sea, que de alguna forma rompa con el voto, es que tenga contacto con un muerto de forma voluntaria o involuntaria. Y acá es algo bastante interesante, porque uno, no sabemos el tiempo que duraba este voto, pero tampoco sabemos tampoco sabemos el motivo por el cual la persona había accedido o había decidido hacer este voto nazareo. Pero acá es muy interesante porque cuando compartimos esta información, cuando compartimos este estudio en la congregación, una jovencita del grupo de niños, tiene 13 años ella, al estar compartiendo y al compartir esto de que el nazareo no podía contraer impurezas por muerte, y que si encontraba un muerto en la calle tenía que darle sepultura digna, y aparte de eso, eso no, como dice la Mishnah, no hace que la persona rompa con su voto, o sea, no contraiga la impureza legal. Y esta jovencita de 13 años levanta su mano y nos pregunta, ¿pero qué pasa si la persona que hizo un voto va por la calle y se encuentra una persona moribunda por un accidente? Y esa persona muere en ese momento. ¿Qué pasa con el voto? Ahí pasaría de que el voto se rompe. Pero es interesante porque eh, eso nos está dejando ver que este voto es más allá de no tomar vino, de no comer fruto de la uva, de tomar licor, de no cortarse el pelo, sino que este voto va más allá. Este voto nos está mostrando que de alguna forma también está midiendo nuestro corazón. Y nos vamos a ir dando cuenta que también tiene este propósito el voto. ¿Por qué? Porque mientras más vamos viendo la información que nos provee la Mishnah, vamos a poder entender por qué este punto de que el voto no es solo eh, no tomar vino, no es cortarse el pelo, no es solamente consagrarse, ser apartado para el Señor. Cuando dice en el versículo 8 santo, no quiere decir como lo que nosotros estamos acostumbrados a que es ser santo. La aureolita, alitas, no. En el hebreo la palabra santo es la palabra kadosh, que significa apartado, alguien que es distinto al resto. Y eso fue llamado Israel. A eso fuimos llamados nosotros, a ser distintos que el mundo. Y si vemos, esta persona era una persona que estaba dentro de Israel, que había accedido a hacer este voto, y era distinto porque los otros tomaban vino y esta persona no tomaba vino. Las otras personas podían cortarse el pelo, pero esta persona por X cantidad de tiempo no podía cortarse el pelo. Entonces, hay una separación de la comunidad. Es una persona que es distinta al resto. Y vemos también que al ser santo, y la Mishnah nos menciona y lo pone como el nivel del sumo sacerdote, entonces en santidad hay algo ahí que nos va a enseñar también, y también hay algo que eso nos va a ayudar a entender el punto que recién les decía, que salió por el comentario de esta jovencita, de que qué pasaba si yo estoy haciendo mi voto y veo una persona muerta. Y la mayoría responderíamos, estoy en un voto,
no tengo que contraer impureza, sigo mi camino y lo dejo. Pero lo lógico sería que no me importara mi voto, sino que yo extendiera mi mano a ese necesitado y poder ver si puedo ser ayuda o salvarle la vida. Prima la vida. Y solamente que contraigo una impureza ritual. Solo contraigo una impureza ritual. Tengo que, como dice la Mishnah, que tenemos que hacer un proceso, un protocolo para lo que es la purificación, para purificarnos y puedo volver a comenzar ese voto. No quiere decir que no lo puedo seguir haciendo, pero por eso nos damos cuenta que este voto nos va a llevar a meditar más que nada también, a medir nuestro corazón. Y vamos a seguir viendo, porque cuando descubramos los motivos por los cuales se hace, el tiempo que duraba este voto, entonces con más razón vamos a entender de que sirve para medir nuestro corazón. Vamos a continuar porque hay mucha información para compartir. Entonces, habíamos visto que hay un protocolo, que dice la Mishnah, que esta persona debe apartarse y que tenía que traer una ofrenda de tórtolas al octavo día. Hay un protocolo. ¿Y cuál es ese protocolo? Miren, ese protocolo lo vamos a encontrar en Números capítulo 19 del versículo 11 al 14. En en esos versículos nos habla sobre el protocolo que debía hacer una persona que contraía la impureza ritual por muerte, ya sea que moría alguien a su alrededor. Eso era lo que cualquier persona debía hacer, que tenía que pasar por las aguas de purificación, que son las aguas de la vaca roja, de las cenizas de la vaca roja, y debía cumplir este proceso, ¿no? Que al tercer día debía ser rociado por las aguas con la ceniza de la vaca roja, al séptimo día estaba limpio y al octavo debía presentar sus ofrendas. Bueno, en este caso, la diferencia es que la persona que hacía el voto nazareo debía rasurar su pelo y debía llevarlo al templo junto con las tórtolas y quemar en un lugar específico ese cabello, y recién ahí, una vez que terminó ese protocolo, podía volver y continuar con su voto. Yo los invito a que vayan en el canal de el contexto, en este canal, en el de la Biblia en su contexto, tenemos las cápsulas del templo y justamente tenemos una cápsula que se las voy a dejar aquí en la cajita de descripciones, que habla sobre este lugar donde se hacía el protocolo del Nasir. Entonces, yo les voy a dejar el enlace para que lo puedan ver justamente en el templo, en el lugar donde se hacía. Bien, vamos a continuar. Entonces, ya vemos que en la Mishnah nos da más información, nos está dando más información y podemos ir uniendo un poco más con la información que nos da la Biblia. Entonces, sabemos ahora que si la persona que era Nasir y contrae esta impureza ritual, ¿qué debía hacer? Hacer el protocolo de purificación por muerte. Y no solo eso, sino que debía rasurar su pelo y también llevar las ofrendas al templo. Pero hay algo interesante. Cuando vamos al capítulo 3 de la Mishnah, vamos a ir al capítulo 3, nos va a dar un poco más de información sobre este tema. Vamos a ir al capítulo 3. Párrafo 3 y 4. Miren lo que nos dice la Mishnah. Si uno dice ser Nasir y contrae impureza el día 30, anula todo. Rabí Eliezer enseña, solo hace nulo 7 días si dice ser Nasir 30 días. En este caso, si contrae impureza en el día 30, anula todo. Y esto nos responde una de las preguntas de cuánto duraba el voto Nasir. Y acá nos está dando la Mishnah un tiempo que es de 30 días. Y miren lo que dice la Mishnah. Dice que si una persona hace un voto por 30 días y si esta persona contrae impureza en el día 30, ¿qué va a pasar? Tiene que empezar
todo de vuelta. Eso es lo que nos está diciendo la Mishnah. Párrafo 4. Dice, ser nazir 100 días y contrae impureza el día centésimo. Anula todo. Rabbi Eliezer señala, solo anula 30 días si contrae impureza el día centésimo primero. Anula 30 días. Rabbi Eliezer enseña, solo anula 7 días. Si uno hace voto de nazareato mientras está en un cementerio, incluso aun cuando estuviera allí, 30 días no comenzará a contárselo y no ha de ofrecer el sacrificio por la impureza. Pero si él abandona y vuelve a entrar al cementerio, está hablando, se le cuenta y ha de ofrecer un sacrificio por la impureza. Increíble, ¿no? Es bastante interesante porque acá podemos darnos cuenta cómo este voto va más allá de solo hacer el ritual. Está pasando algo. Imagínense la situación que planteó nuestra hermanita del grupo de niños con respecto a que si yo me encuentro a una persona moribunda en la calle y muere en mis manos o muere en el momento que yo le estoy dando asistencia. Imagínense una persona que está haciendo un voto de 100 días y el día 100 que está yendo al templo a entregar su voto contra la impureza. ¿Y qué sucede? La impureza hace que pierda esos 100 días. No es que los pierda, sino que no valgan y tenga que volver a empezar de vuelta. Wow, es una situación bastante complicada. Y yo me imagino que todos, y tristemente todos haríamos lo mismo, lo pensaríamos 2 veces antes de extender la mano. Entonces eso nos muestra de que este voto está probando, está trabajando en nuestro corazón y está probando qué es lo que vamos a hacer. Si vamos a hacer justicia y bondad, vamos a hacer extender la misericordia que el Eterno nos ha dado a nosotros. Pues imagínense cómo esto ahora, esta prueba, ya vemos que un voto nazareo tiene como mínimo 30 días, pero también se puede hacer por 100 días o por más días. Entonces es bastante interesante eso y vemos que al tener ahora esa noción nos damos cuenta que el Señor en este voto está probando nuestro corazón. Vamos a continuar para poder seguir entendiendo esta idea de que esto extra que el voto hace en nuestras vidas. Y la pregunta era, ¿cuánto tiempo? Y el tiempo, bueno, pues ya vimos que era entre 30 a 100 días. Vamos al capítulo 1 de la Mishnah. Vamos a volver al capítulo 1 de la Mishnah. Vamos a volver rapidito al capítulo 1. Vamos a ir y venir por todo el capítulo, por todo el tratado. Capítulo 1, párrafo 3 nos dice lo siguiente. Un voto de nazareato cuya duración no ha sido fijada obliga durante 30 días. Si uno dice, seré nazir largo tiempo o seré nazir por corto tiempo o incluso desde ahora hasta el fin del mundo, el tal será nazir 30 días. Si dice, seré nazir un día más y un día más, o seré nazir una hora más, o seré nazir por un tiempo y medio, el tal será nazir por 2 temporadas. Si dices ser nazir 30 días y una hora, será nazir 30 días y un día más, ya que no puede hacerse el voto del nazareato por horas. Ahora vemos cómo, ahora ya tenemos un tiempo, ya vamos respondiendo preguntas. Y una de las preguntas que nos habíamos hecho, ¿cuánto tiempo debería durar este voto? Ahora vemos que la Mishnah nos dice que como mínimo debe durar 30 días. Y la persona pone el tiempo que va a determinar el tiempo de cuánto va a durar este nazir, este voto. Ya vimos anteriormente que hasta 100 días, uno decía va a durar 100 días, y bien, son 100 días que uno tiene que abstenerse de lo que solicita el voto. Entonces, y vemos cómo contaba. No puede ser 30 días y una hora. Cuenta un día entero. Cuando dice que el nazareato, si dice el nazareato, durará tiempo y tiempo en medio, dice que va a durar 2 temporadas. O sea, yo no puedo decir va a durar un mes y medio, va a durar 2 meses el voto. Bien, entonces ahí vemos cómo ya nos vamos a dando cuenta de cuánto dura este voto.
Bien, ya tenemos esa pregunta respuesta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a Números capítulo 6, en los versículos 5 y 6, si volvemos un poquito, nos dicen en los versículos 5 y 6 que todo el tiempo del voto de su nazareto será para, no pasará navaja, bueno, y nos dice que no habla por el tema del pelo, y en el versículo 6 dice, todo el tiempo que sea aparte para Adonai, no se acercará a persona muerta. Entonces, no nos dice la Biblia un tiempo determinado. Ahora la Mishnah nos responde esta pregunta y nos dice que mínimamente son 30 días y que la persona es la que determina de 30 días en adelante cuánto va a durar el voto. Y como nos da también un patrón y nos enseña cómo era que se calculaba y cómo una persona si decía voy a hacerlo 30 horas y una hora, perdón, 30 días y una hora, se le contaba como 31 días. Bien, o sea, nos da cómo se calculaba el cumplimiento del voto. Bien, entonces ya respondimos una pregunta. ¿Cuánto dura este tiempo? ¿Cuánto dura el voto? Y esa pregunta también nos ayuda a entender que el Señor está midiendo nuestro corazón. Imagínense, si tengan esto en mente siempre. Hice un voto, vamos a poner el ejemplo que lo hice por 100 días, estoy en el día 100 y yo sé que si yo asisto a una persona que veo que puede morir y ahí el Señor está probando mi corazón. Ahora entendemos por qué, pero aún no se nos va a aclarar más la idea cuando respondamos la pregunta, ¿cuál es el motivo por el cual una persona hace el voto? Miren, y es algo interesante porque yo tengo la Biblia, en este momento aquí la Biblia, Tras las huellas del Mesías de Kev Thompson, tiene muy buenos comentarios del contexto cultural. Y cuando habla de número 6 del voto nazareo, da el comentario y dice que no es muy claro el por qué las personas hacen el voto. Pero sí menciona de que se calcula que era por cuestiones que solo el Eterno podía darle una solución o podía revertir el Eterno. Y cuando leemos la Mishnah sobre casos que menciona de un voto o da ejemplos sobre los votos nazareos, nos va a mencionar casos como, por ejemplo, una familia que no tiene hijos. Si esa familia no tiene hijos, el padre o la madre de familia hacía un voto con el Eterno por estos hijos que van a venir. Y esto es importante porque era parte de la cultura. Cuando nosotros estudiamos el contexto cultural y damos cuenta que en el antiguo Medio Oriente era la base de la familia, era tener hijos. Y eso era base de la sociedad que estaba basada en lo que es honor y vergüenza. Es uno de los temas que estudiamos. Miren, yo les voy a mostrar la metodología de estudio que usamos junto con nuestro hermano More Rico. Esta es la metodología que él nos ha enseñado y que la verdad ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Porque hemos podido comprender la Biblia de una forma en que nos ayuda a tener mayores riquezas y sacarle mayor provecho y poder aplicar todo eso a nuestras vidas. Miren, esta es eh, la metodología que nuestro hermano More Rico nos ha enseñado. Los temas básicos, los temas principales que vamos a estudiar y que vamos a tratar siempre en estos estudios del contexto bíblico de la Biblia, vamos a manejar convenios, justicia y bondad, que lo vimos al principio, como el Eterno, de alguna forma, a través del voto nazareo, también podemos hacer justicia y bondad. ¿Y cómo hace justicia y bondad con una persona? Dándole digamos, una sepultura digna. Honor y vergüenza, que es lo que recién hablábamos. Uno de los motivos del voto por el cual las personas hacían un voto era por la falta de hijos. Y no tener hijos era considerado en la antigüedad una cuestión de vergüenza. Y el honor y la vergüenza eran el pilar fundamental de lo que era la sociedad antigua. Entonces, imagínense una familia, entonces, ahora entiendo por qué en el comentario de la Biblia que tengo, la Biblia de estudio, dice que se calcula que era por cuestiones que solamente el Eterno podía dar respuesta o cosas que podía revertir, perdón, el Eterno, nada más.
Pues imagínense una persona, una familia que no tiene hijos, que no tuvo nunca un hijo, tiene sentido de que hiciera este voto. Otro motivo era por si un hijo iba a la guerra y sus padres hacían un voto nazareo para que su hijo pudiera volver de la guerra, para que vuelva vivo de la guerra. Hay otro caso también que nos menciona la Mishnah, que es una cuestión médica. O sea, entonces nos damos cuenta que por estos ejemplos que nos da la Mishnah, eran personas que estaban necesitando de una respuesta del Eterno. Entonces ellos accedían a hacer este voto, este juramento, como esta promesa con el Eterno, por estos motivos, por motivos que solamente el Eterno podía darles respuesta o traer una resolución a esas situaciones que la persona estaba pasando. Mire, vamos a ver uno de estos ejemplos y es uno de los que más me llamó la atención porque está hablando de médicos. Vamos a la Mishnah, vamos a ir al capítulo 5, ir al capítulo 5 rapidito, capítulo 2. Vamos al capítulo 5, capítulo 4, capítulo 5. Aquí está, capítulo 5, párrafo 3. Dice, si uno hizo voto de nazareato y consultó a un doctor, el cual lo declaró obligado a su observancia, ha de comenzar la cuenta desde el momento en que se hizo el voto. Pero si consulta al doctor y éste lo declara absuelto de la obligación, en caso de que tuviera el animal de sacrificio ya destinado, lo podría sacar y dejar pastar con el rebaño. Bien, entonces vemos que este voto no solo es por una necesidad de un hijo, o sea, también está un médico, está recetando de alguna forma de que la persona haga el voto nazareo. ¿Por qué? Porque vemos que son situaciones que solamente el Eterno puede traer una respuesta y puede traer de alguna forma esa restauración o esa sanidad o dar la bendición de tener un hijo. Solamente el Eterno es eso. Entonces vemos que la necesidad de hacer el voto era por una cuestión que no había solución, que solamente Dios podía traer la respuesta a esa situación. Y lo interesante es que aquí son médicos. ¿Y quiénes son estos médicos? Para que receten el voto. Miren, si conocemos el templo, sabemos que dentro del templo, dentro de los sacerdotes, habían médicos. Cuando nosotros vemos y estudiamos con respecto a lo que es la lepra, ¿quién declaraba a la persona leprosa? Era un sacerdote que cumplía el rol de médico y era la persona que daba el diagnóstico a esa persona si era leproso o no. Igual está sucediendo con la persona que hace el voto nazareo por una cuestión médica, por una cuestión de salud. Y quizás la persona no tenía pensarlo hacerlo, pero al consultar al médico, que era un sacerdote, un Cohen, le recomienda, no les recomienda, la misión dice, le obliga a observar este voto. Entonces, ahora vamos ya teniendo idea de cuáles son los motivos. Y volvemos a la pregunta que nos hizo nuestra hermanita al principio. De qué haría, qué pasaría si esta persona que asisto en la calle muere. Por un accidente, vamos a poner ese ejemplo. Imagínense entonces una persona, ahora vamos a seguir para que tengamos en mente esto. Imagínense una persona que hace un voto, mínimo, vamos a poner 100 días, día 100, está pidiendo por un hijo que vuelva de la guerra, por salud, vamos a poner por salud. Vamos a poner que esta persona hace un voto por salud y está contando los días que termine el voto, que se cumplen los 100 días para obtener una respuesta, para cumplir y entregar su voto y para recibir el favor y que el Eterno reciba ese voto y pueda extender su mano de sanidad sobre esta persona. Entonces imagínense esa situación, ese motivo, 100 días haciendo el voto y sucede esto que en mi camino al templo, cuando voy a entregar mi voto, asisto a una persona y muere.
¿realmente eso no probaría mi corazón? Imagínense una persona esperando una respuesta, esperando una sanidad, y que saber que si extiende su mano y al extender su mano en el día 100, su respuesta se va a demorar 100 días más. Wow, vemos que este voto no es solamente abstenerse del vino, de cortarse el pelo, va más allá este voto. Y si nos damos cuenta, el voto, ¿cómo se hace? A través de un juramento. ¿Por qué? Porque vemos que la misión nos dice varias veces, si el que dice soy nazareato o voy a ser nazareo por X cantidad de días, wow, eso tiene un carácter legal. Eso nos muestra la legalidad de este voto, de esta promesa, de este juramento que se hace al Eterno de que uno se va a apartar para Él. Pero miren cómo este voto al tener más información, nos muestra que este voto no solo está demostrando si somos capaces de apartarnos, porque en sí, si nos ponemos a pensar lo que es no tomar vino, no tomar vino, no cortarse el pelo, no comer uvas, dentro de todo es sencillo. Pero imagínense ahora esta situación. Yo terminando mi voto, esperando una sanidad, y el día 100 me contamino de forma voluntaria por ayudar y extender mi mano a un necesitado. Y tristemente muere. Yo creo que eso vale mucho más que haber hecho el ritual perfecto. Y eso es algo que hoy podemos aplicar en nuestras vidas. Eso es algo que nos tiene que enseñar que no nos podemos solamente enfocar en lo ritual, en lo litúrgico, pero sin dejar de hacer lo que el Eterno nos ha ordenado: justicia y bondad, extender misericordia, cuidar al prójimo. Y es un poco lo que nuestro Mesías Yeshua, Jesús como lo conocimos en el otro campamento, vino a confrontar a los fariseos, a los líderes religiosos del primer siglo. Es interesante, ¿no? Como un voto que al leerlo parece tan sencillo y uno dice, no tomar vino por X cantidad de días, no comer uva, no cortarme el pelo por mínimo 30 días, ya sabemos, no es mucho sacrificio. Pero ahora cuando entendemos el motivo por el cual una persona hace un voto, ahora vemos el hecho de que contaminarse ritualmente, y más que nada implicando a que me voy a contaminar por ayudar a mi prójimo. Wow, realmente mide nuestro corazón este voto, va más allá de un juramento, de una promesa. Y es interesante porque eh, este voto, como vemos en la antigüedad, vamos a ver que muchas veces en las otras culturas que rodeaban a Israel, también hacían votos a sus dioses. Era normal en la antigüedad hacer este tipo de promesas a sus dioses. Pero acá está la diferencia con el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, con nuestro Elohim, con nuestro Rey. Que, por ejemplo, en la antigüedad, cuando una persona hacía un voto, era capaz de, por recibir las respuestas de su Dios, de su deidad, era capaz de entregar hasta su propia vida, de entregar todo lo que tiene, todas sus riquezas, hasta entregar sus hijos, por recibir una respuesta de su deidad. Pero miren, el Eterno está marcando algo contracultural, que sí, las personas pueden hacer un voto, una promesa, pueden hacer una promesa al Eterno, pero el Eterno no les está pidiendo algo que no puedan hacer: que dejen de tomar vino, que dejen de comer el fruto de la vid, que no se corten el pelo. No son cosas difíciles. Pero también cuando nosotros vamos al versículo 21 de el libro de Números capítulo 6, miren lo que dice. Vamos a ir a Números 21, capítulo 6. Dice: esta es la ley del Nazareo, que hiciere voto de su ofrenda a Adonai por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieren,
según el voto que hiciera, así hará, conforme a la ley de su nazareato. O sea que no solo debía presentar la ofrenda que corresponde por el voto, sino que también debía llevar una ofrenda adicional, pero el Eterno le dice, de acuerdo a cómo yo te he prosperado, de acuerdo a lo que se te ha dado, de eso traer. Y miren, y eso marca una diferencia muy grande con el antiguo Medio Oriente. Porque cuando empezamos a estudiar el antiguo Medio Oriente nos damos cuenta que, por ejemplo, a Moloch le entregaban sus hijos, pasaban por el fuego, entregaban las vidas de sus hijos. Y eso era algo legal en la antigüedad. Entonces ahora vemos cómo Dios está haciendo un, digamos, algo contracultural, algo que realmente, wow, muestra el carácter de Dios. Él no nos pide nada de lo que no nos dio, no nos va a pedir el 100%. Y es algo que eso también podemos aplicarlo hoy en día. ¿Y por qué digo hoy en día? Porque realmente el voto nazareo hoy no se puede hacer. Primero, no hay templo, no está el Sanedrín, que son los jueces de Israel. Y también tenemos que responder quiénes eran los que podían hacer este voto. Y cuando nosotros vamos al capítulo 9 de la Mishnah, nos menciona que podía ser solamente hecho por los israelitas, hombres y mujeres de Israel, hombres y mujeres que estaban en convenio con Dios y que habían abrazado el pacto de Dios. Pero un gentil no lo podía hacer. Una persona que no estaba en convenio con Dios no podía hacer este convenio. Entonces, hoy en día, alguien que diga voy a hacer el voto nazareno, la verdad déjenme decirles que no se puede hacer. Eso es cometer usurpación, eso es cometer sacrilegio. ¿Por qué? Porque hoy no hay templo, no se puede hacer, no se puede observar. Ni siquiera viviendo en Israel se puede hacer, porque es necesario que esté el templo en funcionamiento. Volviendo al tema de ese paréntesis, eh, vemos como Dios no está pidiendo nada de lo que Él no nos ha dado. No nos está pidiendo que le entreguemos todo, sino que llevemos la ofrenda que corresponde al voto, pero también nos está pidiendo que llevemos una ofrenda adicional, como dice el capítulo, el capítulo 6, versículo 21, que dice de los recursos que te permitan tus recursos. O sea, dice, esta es la ley del nazareo, que hiciera voto de sus ofrendas a Adonai por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitiere. ¡Wow! Eso es algo que nos tiene que hacer pensar, como les decía recién. Porque, y déjenme ser un poquito franco con esto, no vamos a comprar el favor de Dios. Eso es lo que querían hacer en la antigüedad. Y hoy tristemente dentro de las congregaciones se hace. Entregue su casa, entregue su auto, entregue su sueldo, entregue todo lo que usted tiene para recibir el doble. Dios no funciona así. A Dios no se le puede torcer el brazo. Y Él mismo nos está enseñando a que de lo mejor que yo te he dado, lo que haya en tu corazón. Y si nosotros vemos cada vez que Dios pide una ofrenda a Israel, es de acuerdo a lo que te he prosperado y lo que en tu corazón hay. Y eso lo vimos cuando estudiamos la construcción del tabernáculo. Dios pide que traigan una ofrenda de acuerdo a qué? A su corazón, a lo que yo te he permitido ser prosperado y sin que nos olvidemos de que Él ha sido quien nos ha prosperado. Wow, es increíble ver que tenemos un Dios justo, bondadoso y misericordioso y que no nos va a pedir más de lo que Él nos dio. Ahora está en nosotros, miren, y seguimos validando el punto de que este voto no solo es hacer el ritual, sino que también está midiendo mi corazón. Está midiendo que si va a ser primero voy a ser yo o mi prójimo. Si solo me importa a mí mismo, mis problemas, mi situación, o me importa también lo que le está sucediendo a mi prójimo. Y miren, y esa pregunta, esa conclusión sale de una pregunta de una niña de 13 años. Wow.
Porque si ella no hace esa pregunta, no podemos hacer esas conexiones. Y no nos íbamos a dar cuenta de este nivel un poquito más alto del voto. ¿Y qué es lo que el Eterno está viendo cuando una persona hace este voto nazareo? Amén. Entonces ya ahora teniendo ese contexto, ya teniendo la información básica de lo que es el voto nazareo, me gustaría que fuéramos, ahora sí vamos a hacer la conexión, ya ahora teniendo todo esto, ya en mente cómo funcionaba el voto nazareo, vamos a poder hacer ahora la conexión con el Nuevo Testamento. Quiero que vamos al libro de Hechos, vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 18, versículo 18. Miren, ahora siempre tengan en mente, ahora tengamos en mente lo que hemos puesto como base, la introducción que ha sido la base, un poquito larga la introducción, pero era necesaria. ¿Para qué? Para nosotros entender cómo funciona el voto, cuánto era el tiempo, para saber quiénes podían, quiénes no y cómo se hacía. Bien, vamos a leer Hechos capítulo 18 y vamos a marcar un precedente en el Nuevo Testamento con este voto. Hechos 18, 18 dice, mas Pablo, miren, está hablando de Pablo, detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza, tengan eso en mente, dice, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, dice. Llegó a Éfeso y los dejó allí. Entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Interesante, acá está hablando de Pablo. Y dice que Pablo tenía un voto y que tuvo que rasurar su cabeza. Ahora, con la información que tenemos que ver qué es lo que está pasando con Pablo. Él rasuró su cabeza antes de llegar a Jerusalén. ¿Y por qué tenía que subir a Jerusalén? Dice por una fiesta. Y eso ya nos va dando una ubicación de tiempo, de cuándo están sucediendo estos acontecimientos en el libro de Hechos. Cuando dice de la fiesta, está hablando en la temporada de Pesach, Shavuot, fiestas de Pentecostés. Eran más que nada en el periodo de la fiesta de Pentecostés, es que se entregaban y se hacían los votos nazareos. Entonces ya tenemos, digamos, en el tiempo que le está haciendo. Pero es interesante porque está hablando de Pablo. Y sabemos que Pablo viene mucho después de la muerte y resurrección del Mesías. Y el capítulo 18 nos da información muy valiosa. Porque nosotros cuando vamos a Hechos 18, versículo 2, nos menciona lo siguiente. Nos menciona Hechos 18, nos menciona que, versículo 2, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaron juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. No nos vamos a enfocar en lo que es hacer tiendas, pero miren, este dato que nos da el versículo 2 sobre que había un Claudio como gobernante, eso nos da una noción del contexto tiempo. Cuando nosotros buscamos cuando el emperador Claudio en Roma gobernó, fue entre los años 41 y 54 después de la muerte del Mesías, o sea, después de la era común. Y también cuando vamos al versículo 11 y 12, nos menciona lo siguiente. Versículo 11 nos menciona,
y se detuvo allí 1 año y 6 meses. Tengan en cuenta eso, él estuvo enseñando en este lugar, estuvo 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal, al Bima, que era el tribunal en Corinto. Imagínense cuánto tiempo estuvo. Miren, algo que no nos habíamos percatado, que en este viaje Pablo estuvo más de 1 año enseñando. Y encima ahora este rango de tiempo que nos da el gobierno de Claudio, o sea, porque podríamos decir que Pablo estuvo entre el año 41 y 54 después de la muerte del Mesías en Corintio, ahora nos da el dato de que había un procónsul, un gobernante, que era Galión. Y Galión gobernó entre el año 51 y 53 después de la muerte del Mesías. O sea, es algo que ahora nosotros nos tiene que hacer un clic en nuestra cabeza. Algo que tenemos que ahora asociar y decir, desde la muerte y resurrección del Mesías a estos hechos de que Pablo había hecho un voto, han pasado aproximadamente 28 años de que el Mesías murió. Y Pablo no estaba en contra del templo, del funcionamiento, porque vemos que está haciendo un voto, y menos de la Torá. Y menos de la Torá, viendo que él está fuera de Israel. Tenemos que pensar dónde queda Corinto. Y Corinto era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano fuera del territorio de Judea. ¡Wow! Ahora tenemos que rever si realmente Pablo estaba en contra del templo y de la ley de Dios, de la Torah. La dejo ahí esa pregunta. Sigamos avanzando con esta conexión que estamos haciendo del voto nazareo con el Nuevo Testamento. Entonces vemos que en el capítulo 18, Pablo está haciendo este voto 28 años después de la muerte del Mesías. Es increíble eso. Pero cuando nosotros vamos ahora al capítulo 21, vamos a ir a Hechos capítulo 21, sigue hablando de lo siguiente. Hechos capítulo 21, de los versículos 20 al 25, dice lo siguiente. Vamos acá está. Versículo 20 al 25. Dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos, ahí detengámonos un poquito, dice, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos a la ley. Bastante interesante ese dato, ¿no? Dice que millares de judíos han creído en la fe del Mesías. Subrayenlo en eso en sus Biblias. No es cierto que los judíos no creyeron en el Mesías. Aquí tenemos un precedente bíblico que nos enseña de que sí, y dice que millares creyeron. Después también nos menciona que sacerdotes creyeron. Es más, los discípulos eran judíos. Continuemos. Pero se les informó en cuanto a ti, está hablando de Pablo, que se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles, ahí está hablando de los que están en la diáspora, los que están viviendo fuera de Judea, de Israel, que están entre los gentiles, a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circuncida a sus hijos ni observes las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reúne de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. ¿De qué voto está hablando?
está hablando de el voto de nazareato. Disculpen. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo. ¿A dónde entró? En el templo, para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de ser presentada la ofrenda por cada uno de ellos. O sea, que acá nos está mencionando que Pablo está haciendo el voto nazareo y que cuando llega a Israel, llega a Jerusalén, los apóstoles, acá le está hablando Santiago, le está hablando y le está diciendo que les recomienda que lo haga. Y que a los gentiles, y tiene lógica, porque acuérdense que es lo que leímos en la Mishnah. En la Mishnah nos dice que los gentiles no pueden hacer este voto, pero sí lo tiene que hacer una persona que está en convenio con Dios. Pero es más, si nosotros continuamos leyendo la Mishnah, cuando vamos al capítulo 2, vamos a notar lo siguiente, que lo que le está pidiendo Santiago es algo que está estipulado en la ley, que está estipulado a través del protocolo y del funcionamiento del templo. Si vamos al capítulo 2, estamos en el capítulo 5, vamos al capítulo 2 de la Mishnah y vamos a leer lo siguiente, mire. Y lo que está sucediendo en Hechos es algo que va de acuerdo a lo que hemos leído en Hechos, va de acuerdo a lo que dice la Mishnah. Vamos al capítulo 2, párrafo 5. Todavía pasó. Acá está. Capítulo 2, párrafo 5. Dice, si uno dice, seré nazir y me obligare a traer el sacrificio por el corte de pelo por otro nazir, y su compañero lo oyere y dice, también yo seré nazir y me obligo a traer el sacrificio por el otro por el corte de pelo para otro nazir, si son avispados, la ofrecerá el uno por el otro, y si no, han de ofrecerlo por otro nazir. ¿Qué es lo que le está pidiendo Santiago? Santiago le está pidiendo exactamente eso, que haga el voto, que acceda a hacer el voto, que haga la promesa y que él, dentro de esa promesa, incluya que él va a hacerse cargo de los gastos por otro nazir. Entonces, lo que está pidiéndole Santiago no es lo que siempre hemos creído que era como para quedar bien con los judíos, no. Están haciendo el cumplimiento de lo que es el protocolo del voto nazir. Y parte de lo que le pide Santiago está escrito en la Mishnah y podemos ver lo que es lo que está sucediendo. Vamos a ir al capítulo 3. Vamos a ir al capítulo 3 porque hay más evidencia sobre esto. Vamos al capítulo 3, párrafo 6. Aquí, en rosita. Dice, si uno ha hecho voto de un lugar, de un largo nazareato y lo cumple y luego entra en el país de Israel, la escuela de Shammai enseña será nazir 30 días. La escuela de Gilel, en cambio, dice será nazir desde el principio. Bien, acá vemos que era válido de que una persona de Israel, un varón de Israel o una mujer de Israel podía hacer el voto fuera de la tierra de Israel. ¿Qué sucede con Pablo? Pablo lo hizo en Corintios. Por lo menos nos dice que en Corintios él estaba con ese voto y que había zarpado para Éfeso. Entonces vemos que Pablo conocía y estaba cumpliendo el protocolo y el procedimiento de lo que es el voto nazareo. Vamos al capítulo 4 de la Mishnah para tener más información. Capítulo 4, vamos rapidito, capítulo 4, párrafo 1, dice, si uno dice, seré nazir, y siempre tengan esto en cuenta también porque es importante, eso de ser nazir, de uno que tenga que decir, yo voy a ser nazir, o voy a ser nazareato, por una circunstancia, o voy a ser nazareato y me voy a hacer cargo de el corte de pelo de otro nazir,
Esas son palabras legales y es algo que va con nuestro hablar. Dice, y si uno dice, seré Nazir, y el compañero oyendo le dice, también yo, y otro dice, también yo, y todos son nazareos, pero si el primero queda absuelto, todos los demás quedan absueltos. En cambio, si el último queda absuelto, los demás quedan obligados. Si uno dice, seré Nazir, y el compañero oyéndolo dice, mi boca sea cual su boca, mi pelo como el tuyo, el tal será Nazir. Wow. Ahora vemos que Santiago no estaba pidiéndole por quedar bien con los judíos como creíamos, sino que Santiago está procediendo también de acuerdo a lo que la Mishnah dice, como era el protocolo en el templo, de cómo una persona contraía el voto nazareo. Es muy interesante, es bastante interesante. Entonces, vemos que Pablo no estaba en contra de la ley. Y ahora vieron cómo profundizando y estudiando el contexto del voto nazareo, sabiendo cómo era y yendo a otros recursos que nos dan más luz, ahora entendemos, realmente estamos entendiendo qué es lo que está sucediendo con Pablo en el capítulo 18 de Hechos. Y vemos cómo Pablo no estaba en contra de la ley y que tampoco estaba haciendo este voto por una cuestión de quedar bien con los judíos. Se ve una razón muy importante por lo que él lo hiciera, pero él estaba haciendo de acuerdo a lo que la Torá y el protocolo del templo decía. Algo que tenemos que meditar y pensar. Pero ya para concluir, quiero terminar con un pensamiento. Porque, como yo les dije al principio, este voto hoy en día no lo podemos hacer. No podemos cumplirlo, no podemos hacerlo, no podemos, si estamos pasando una necesidad, hacer este voto con Dios y decir estoy haciendo un voto nazareo. Porque no hay templo, no hay Sanedrín, no se pueden presentar las ofrendas. Pero hay algunas cositas que podemos aprender. Hemos aprendido de que Dios no nos va a pedir nada de lo que Él no nos dio. Y la ofrenda sale de nuestro corazón. Que Dios está probando nuestros corazones en todo momento. Y este voto es realmente, por lo que puedo entender, a la conclusión, de acuerdo a la información que tengo y lo que he podido aprender, es que Dios a través de este voto está midiendo el corazón de la persona. Si realmente la persona le va a interesar más su situación o si realmente va a cumplir el rol como esa persona apartada para el eterno, de extender su mano de justicia, de bondad, de ser eh, la muestra, el reflejo del carácter del eterno. Porque ya vimos que la persona que contrae este voto está un poco, como dice la Mishnah, está al nivel de un sumo sacerdote en cuanto a que el punto que los une es que no pueden contraer impurezas rituales por muerte. Algo que tenemos que pensar. De que cómo lo aplico eso hoy en mi día. Hoy, ¿estoy poniendo mis ojos más sobre lo ritual o realmente estoy dejando que la Torá active mi corazón, corrija mis caminos? ¿O solo soy ritual? Ritual es algo importante porque es muy fácil caer en lo ritual. Es lo que sucedió en primer siglo con los fariseos. Entonces, podemos aprender eso. También podemos aprender de cuán importante es cuidar lo que sale de mi boca. Miren, el voto nazir es importante lo que una persona dice y vemos cómo las personas, el voto nazareo de una persona puede terminar siendo un voto nazareno colectivo de acuerdo a lo que las personas dicen y se atan a ese compromiso de acuerdo a las palabras que usan. Hoy en día tenemos que ser nosotros cuidadosos cómo hablamos. ¿Qué estamos diciendo con nuestros labios? Porque quizás nos estamos atando, estamos diciendo cosas en juramento que van en contra de lo que Dios dice.
de lo que la Torá, los mandamientos de Dios dice. Debemos cuidar nuestra forma de hablar. Cuidar qué es lo que estamos también hablando. Recuerden que la persona que hace un voto nazareo es una persona que es santa, apartada de Dios. Hoy nosotros podemos ser santos y apartados de Dios, pero tenemos que cuidar nuestro vocabulario. Yo no puedo decir soy un creyente en el Mesías Yeshua o Jesús como lo conocimos en el otro campamento, y yo voy a estar hablando igual o peor de que una persona en el mundo. Diríamos aquí en Argentina un mal hablado. Hablar con groserías, hablar con palabras con doble sentido, obscenas, pero yo decir, no, yo soy creyente en el Mesías, guardo Torah. Y discúlpeme si estoy siendo franco con esto, estoy siendo frontal con esto, pero es algo que tenemos que aprender, a ser distintos, a ser apartados. Yo no puedo decir, hago todos los rituales, guardo Shabbat, pero mi vida refleja otra cosa. Tenemos que ser coherentes. Este voto nos está enseñando a ser coherentes con lo que digo, con lo que hago, con lo que creo. Y eso es lo que tenemos que nosotros emanar. Eso es lo que nosotros tenemos que reflejar. Que la Torah se refleje en nosotros, no por los rituales, sino por mi conducta, por mi actitud y por mi forma de vivir. Hermanos, lo dejamos hasta aquí. Ha sido un gusto poder compartir este estudio y que el Eterno nos permita poder continuar con otros estudios y seguir profundizando en la palabra de nuestro Rey. Shalom, shalom. Bendiciones, familia.